Vale, pues entonces, bienvenidos a todos. Vamos a ver, vamos a recorrer un poco el ámbito académico y relacionado con el ámbito de la detección de mentiras. Mi nombre es Carmen, mi experiencia básicamente es sobre todo fundamentalmente en un ámbito muy específico, que es el contexto aeroportuario. Y antes de nada vamos a empezar con un reto, o propongo un reto a todo el mundo que está ahí al otro lado, porque muchas veces nosotros explicamos muchas cosas, pero también es cierto que es interesante lo que se nos pasa a nosotros por la cabeza. Voy a proponeros un reto y lo hago desde el ámbito que más conozco, ¿no? Vamos a imaginarnos en este interior de un avión hay dos pasajeros. El pasajero de la izquierda está leyendo un libro que es Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, que es pensar rápido, pensar despacio. Y el pasajero que va al otro lado está leyendo How to Kill Your Family, que es Cómo matar a tu familia, de Bella McKee. El asiento del centro está vacío, no hay ningún pasajero en medio. Entonces, el reto que propongo es que cada uno piense lo que puede llegar a inferir o pensar de cada una de estas dos personas, todo aquello que se le pueda pasar por la imaginación en cuanto a el tipo de libro que está leyendo, cada uno de ellos. Y bueno, y por qué no, inferir todo aquello que se les ocurra en cuanto a la vida de estas dos personas que van juntas en este avión y solamente tienen este asiento que está en medio y en el que no hay nadie. ¿Vale? Nada más, ahí lo dejo. Lo resolveremos al final de la presentación. Bueno, pues siendo un ámbito tan complejo y tan amplio, pues a la hora de decidir qué incluía y qué no, lo que hice fue lo más sencillo, que es hacer como tres grandes agrupaciones, que es el área de la persona que nos engaña y que nos miente, que es la persona que se supone que tiene que detectar las mentiras, que es el receptor o el observador o entrevistador, el que emite esas mentiras y el contexto y metodología que se emplea para detectar esas mentiras, ¿no? Empezaremos un poco por el receptor, observador o entrevistador, visto desde una perspectiva amplia. Veremos un poco las limitaciones que tenemos, los sesgos, las destrezas, habilidades y el entrenamiento necesario. Desde la perspectiva del emisor o el observado o el entrevistado, es decir, la persona que emite esa mentira, vamos a ver un poco el comportamiento verbal no verbal, lo que son las claves contextuales, lo que son las estrategias y qué podemos hacer con ellas, y también las limitaciones, sesgos, destrezas y habilidades del emisor. En cuanto a la metodología empleada, yo me voy a focalizar fundamentalmente en metodología humana, es decir, una persona entrevistando a una persona, pero a día de hoy hay también tecnología y sobre todo está entrando fuerte la inteligencia artificial. No me voy a focalizar en ella porque está todavía en un terreno, digamos que un poco resbaladizo, pero sí que es verdad que está entrando con mucha fuerza, ¿no? También hay una combinación, hay algunas investigaciones en combinación de humano con tecnología y lo que sí voy a explicar un poco son las técnicas que tenemos a día de hoy, un poco la metodología, ¿no? Para detectar las mentiras y siempre sin perder la perspectiva del ámbito científico. Bueno, empezamos un poco por la persona que tiene que entrevistar, la persona que va a observar, la persona que tiene que detectar el engaño. Si nos preguntamos a nosotros mismos si verdaderamente lo que vemos es la realidad o cómo estamos percibiendo nuestro entorno, o cómo estamos percibiendo todas esas señales que vienen y que nos llegan y que tenemos que analizar, pues posiblemente en muchas ocasiones no nos demos cuenta, pero primero hay muchos elementos distractores dentro del propio medio ambiente en el que nos movemos, ¿no? Cualquier movimiento, cualquier sonido, cualquier olor, todo ello hace que nuestra percepción y nuestra capacidad de observación y de atención se distraiga. Pero no solo es eso, tenemos también lo que llamamos contaminación de la percepción, es decir, todo nos influye la experiencia previa, nos influyen nuestros antecedentes personales, nuestra educación, los intereses personales que tengamos y, por supuesto, los sesgos, ¿no? Sobre todo los sesgos cognitivos. Están ahí y queramos o no queramos los tenemos. No vamos a poder evitarlos, pero sí que podemos ser conscientes de que están ahí. Y otra de las cuestiones que tendemos a olvidar es el momento personal en el que nos encontremos y esto va a influir muchísimo en cómo estamos percibiendo nuestro entorno
en cómo nos están llegando las señales y sobre todo nos va a afectar a la hora de tomar decisiones, es decir, tomar una decisión adecuada o no adecuada. Con cada una de las diapositivas os dejo en la parte inferior diferentes estudios académicos, el que quiera profundizar puede ir a ellos y puede profundizar en todos ellos, ¿no? Todo esto nos va a influir en la percepción. Pero claro, el momento personal influye e influye mucho. Y cualquier entrevistador o observador va a saber, tiene que ser consciente que la actitud va a afectar al comportamiento que a su vez afecta a la actitud y al comportamiento de la persona que tenemos enfrente y que estamos entrevistando. Es decir, es algo que nunca podemos olvidar porque es un círculo que es, se comunica constantemente, nos influimos unos a otros. Bueno, ¿qué características pueden conformar la persona que podemos considerar una buena entrevistadora? Realmente falta mucha investigación en este ámbito, pero sí que es verdad que hay una serie de consenso internacional en cuanto a las características que deben de formar parte del buen entrevistador. Entre ellas, las básicas, por supuesto, el conocimiento, la preparación y la organización de toda la información a su disposición. También es muy deseable que sea una persona con una mente abierta y que sea flexible y que tenga una capacidad de adaptación a cada circunstancia. Y, por supuesto, su capacidad de empatía, su paciencia, su calma en cómo llevar una entrevista, eso también es más que adecuado. Sus habilidades interpersonales son fundamentales y claves en cómo desarrollar una buena entrevista. Punto fundamental es la escucha activa. Si nosotros no escuchamos, no podemos nunca ser buenos entrevistadores. Nuestras habilidades de comunicación y cómo las empleemos van a ser clave también para el desarrollo de una buena entrevista o de un buen interrogatorio. También el establecimiento del rapport, que es lo que entendemos por ese canal de comunicación que se abre en un momento dado y que sí que entonces en ese momento la entrevista fluye. Y, por supuesto, en nuestro pensamiento crítico, es decir, nuestras destrezas más de tipo cognitivo y también nuestra actitud y nuestras disposiciones. ¿Qué pasa con esto? Pues que el entrevistador puede estar toda su vida viendo siempre la misma perspectiva, pero pasado un tiempo necesitamos movernos, necesitamos salir de esa rigidez y de esa visión unilateral que tenemos constantemente. Pero ¿cómo podemos conseguir eso? Pues a base de entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento es adecuado para que una persona se convierta al final en un buen entrevistador, en un buen observador y en un buen detector? Pues puede ser un entrenamiento de tipo básico em, o también puede ser un tipo de entrenamiento más de tipo especializado en el que se incluya ya un contexto más amplio y más concreto y más específico. Pero ¿qué pasa con esto? Pues que hay algunas cuestiones que sí son entrenables, pero hay otras que no. Hay técnicas específicas que sí son entrenables y nosotros a las personas sí que las podemos entrenar y podemos practicar y el cómo hacer determinadas preguntas o qué tipos de preguntas son las más adecuadas. También podemos potenciar las habilidades que cada uno de nosotros tenemos y eso no es excesivamente complejo, pero sí que es cierto que hay algunas características que o se tienen o no se tienen. Y, por ejemplo, en cuanto a la apertura mental y nuestra capacidad de adaptabilidad y nuestra flexibilidad cognitiva, a veces, si lo que nos caracteriza es una necesidad de cierre cognitivo, si nos caracteriza una especie de pensamiento único, es muy difícil que este tipo de personas acaben por ser buenos entrevistadores, porque siempre van a tener como una visión inmovilista de las situaciones, ¿no? Bueno, la motivación, sí que es cierto que los mejores entrevistadores e interrogadores van a ser siempre los que posean la motivación intrínseca, es decir, que lo hagan por el mero hecho de que les divierte, porque les gusta y porque les motiva. Si utilizamos el hecho de motivación extrínseca, es decir, si ponemos elementos externos que motiven a la persona, pueden funcionar durante un tiempo, pero llegará un momento en el que posiblemente tengamos que echar mano constantemente de esa motivación extrínseca para que la persona continúe siendo buena, ¿no? Y eso hay que también valorarlo hasta qué punto eso merece la pena o no, ¿no? Y, por supuesto, si hay una ausencia de motivación total, es decir, si la persona verdaderamente no le gusta la materia, desde mi perspectiva, es un poco un tiempo perdido, ¿no? Intentar entrenar a alguien que al final no siente motivación por ese tipo de conocimiento, ¿no?
Bueno, saltamos ahora un poco al otro lado, ¿no? Al otro lado de la valla. En este caso nos vamos a focalizar en el emisor de la mentira, en el que nos miente y claro, en este caso nuestro mayor problema o nuestra mayor dificultad va a estar en aquellas personas que son lo que se considera un buen mentiroso. Claro, para que una persona sea considerada una buena mentirosa, puede haber muchos motivos que la lleven a serlo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de características que podemos encontrar en los que al final colocan las mentiras y suelen colar. Entre otras cosas porque tienen un comportamiento bastante natural, es decir, mienten como con mucha naturalidad a medida que mienten y pasa el tiempo y siguen mintiendo, cada vez les sale más natural, sobre todo si no les detectan, ¿no? Y eso hace que, como todo en la vida, a mayor experiencia y mayor práctica, mejor va a salir, ¿no? Otra de las características también interesantes en los buenos es que son unos grandes estrategas y planifican todas esas mentiras, ¿no? Veremos también algunas de las estrategias que emplean cuando mienten. Pero ¿qué pasa? Que si planifican esa mentira antes de emitirla y la tienen ensayada, planificada y no lo hacen sobre la marcha, posiblemente sea o aparezca de una manera diferente o aparezca envuelta con una especie de veracidad alrededor que en realidad no lo es, ¿no? Puede estar como camuflada. Pueden también tener un buen control de sus emociones, es decir, pueden fingirlas, pueden enmascararlas, pueden aparentar algo que no están sintiendo y a lo mejor está colando, ¿no? Entonces, lo mismo, volvemos un poco al comportamiento natural. Yo en este caso siempre me suelo referir para entenderlo, por ejemplo, a los actores. Casi todos tenemos en mente los que para nosotros son buenos actores y que después de haber visto una película suya decimos, qué bueno es, ¿no? O sea, yo me he creído ese personaje, me he creído ese papel, me ha llegado ese papel. Pero en cambio hay otros que no son muy buenos y es como, pues, este papel, pues como que no me encaja en él o no me ha gustado como actor en esta serie o en esta película o el papel no va con él o con ella. Entonces, en este caso, los que tienen una gran capacidad de control de esas emociones las pueden fingir y enmascarar como hacen los buenos actores, ¿no? También, pasado un tiempo, tienen también un buen control de su carga cognitiva, ¿no? Que no es otra cosa que esa capacidad que tienen de manejar varias cosas a la vez. Es decir, mentalmente son buenos. ¿Por qué? Pues porque al final, si no hablan en exceso, tienen tiempo para pensar, tienen tiempo para recapacitar, tienen tiempo para reconducir aquello que están contando. También se valen de el no dar, por ejemplo, detalles específicos de las cosas. Si no dan detalles específicos sobre las cosas, no corren el riesgo de que se siga preguntando sobre algo. Ahí evitan el que haya profundidad más allá de cuestiones generales, ¿no? También pueden contar hechos que al final son imposibles de verificar. Es decir, si te cuentan cosas, pero que tú no tienes manera de verificar si eso es verdad o no, al final es un poco, bueno, el que te lo creas o no te lo creas, pero en realidad a lo mejor te está dando hechos que parecen veraces, pero pueden no serlo, pero tú no tienes opción de comprobarlo, ¿no? También son buenos decodificando al entrevistador, es decir, si el entrevistador deja entrever por su cara, por sus gestos, por su comportamiento, que no se está creyendo la historia, ellos son capaces de detectar eso. Y si detectan eso, lo que hacen es reconducir rápidamente, ¿vale? Y un poco intentar cambiar aquello que parece que en principio no nos estamos creyendo, ¿no? Bueno, dentro de todo siempre hay también personas que son más propensas a la mentira que otra. Y dentro de lo que sí está estudiado y con bastante exactitud es el tema de todos aquellos que nos puntúan alto en la tríada oscura o tétrada oscura, es decir, todos aquellos que son narcisistas, maquiavélicos o con una cierta psicopatía, son personas que tienen una gran tendencia a la mentira. Cada uno de ellos va a mentir por una motivación diferente, pero todos ellos tienen una cierta tendencia a mentir en general, ¿no? También las personas más extrovertidas y también los neuróticos. Los neuróticos sobre todo porque por la imagen que tienen los demás de ellos, por dar esa buena imagen, ¿no? Se preocupan mucho por la imagen que proyectan en los demás, ¿no?
Yo una de las cuestiones que siempre digo y que hay que tener mucho cuidado, cuando nos encontramos con alguien de la tríada oscura o la tétrada, aquí habría que añadir el sadismo, que haría la tétrada en este caso. Si una persona, si nos encontramos con una persona que nos puntúa en la tríada oscura y además añadimos que esta persona es atractiva físicamente o que es decir, que al entrevistador le resulta atractiva, en estos casos hay que tener mucho cuidado. Y no es algo sencillo, no es algo fácil, porque en ese momento, si estamos entrevistando a alguien o si estamos interrogando a alguien y nos resulta atractivo, en ese momento perdemos la objetividad. No parece una tontería cuando se explica, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando perdemos la objetividad, estamos perdiendo también oportunidades de llegar al otro lado. Y si, por ejemplo, dentro de esta tríada, el maquiavélico al final es muy estratega, se da cuenta de muchas cosas. El psicópata tiene una gran frialdad, nos pueden manipular. Entonces hay que tener cuidado con las manipulaciones desde el otro lado. Y nos van a manipular y si nosotros consideramos que tiene un gran atractivo físico, no nos vamos a dar cuenta. Os pongo como ejemplo el caso de este hombre. Este hombre, si buscáis por Google vais a encontrar que se le etiquetó en su momento como el preso más atractivo del mundo. Este señor estaba condenado, estaba en la cárcel. Este señor recibía cientos de cartas diariamente de mujeres que se casaran con ellas. Es decir, hay un punto en el que el cerebro olvida que esta persona está en la cárcel, olvida que está sentenciado, olvida que está cumpliendo una condena y solo vemos más allá de nos resulta atractivo. ¿Vale? También, como siempre, aquí dejo referencia bibliográfica y científica al respecto, el que quiera profundizar un poco más, ¿no? Bueno, lógicamente, el mentiroso, si es bueno, es un buen estratega. Como estrategias más comunes dentro de los mentirosos, tenemos generalmente la evitación y el escape, ¿no? Estas son como las más habituales. La evitación en forma de información vaga y el escape que es el negarlo todo, ¿no? Por supuesto, el mentiroso siempre va a utilizar estrategias en mayor medida de lo que lo pueden hacer. Nosotros entrevistamos a personas sinceras, al final ellas lo que van a hacer es contarnos las cosas tal y como sucedieron. Ellos lo que creen es que, bueno, pues si yo soy una persona buena, al final pues no me puede pasar nada malo y además tienen esa famosa ilusión de la transparencia que es que te estoy diciendo la verdad, ¿cómo es posible que no me veas? Es como si fuéramos capaces de ver más allá de la persona, ¿no? Esto es como lo más general. Pero con un tipo de estrategia un poco más elaborada, me gustaría comentar un estudio, bueno, hay varios estudios, unos investigadores de Reino Unido que hicieron unos estudios bastante interesantes sobre terroristas que estaban cumpliendo condena en cárceles de Reino Unido. Y lo que hicieron fue analizar las estrategias de estas personas, ¿no? Lo que hicieron fue una clasificación en 5 categorías. La primera de ellas la clasificaron como estrategias no verbales de tipo pasivo. En este caso era, pues no te miro y no te hablo. La segunda era de tipo verbal y de tipo pasivo, que eran respuestas siempre en forma de monosílabos y falta de memoria, es decir, pues no me acuerdo. La tercera eran estrategias de tipo verbal. En este caso era debatir sobre un tema que no estaba relacionado con lo que se supone que estamos debatiendo, en este caso en el interrogatorio. También daban datos de información que el interrogador ya conocía, pero haciendo ver como que estoy colaborando contigo, pero te estoy dando información, pero en realidad esa información no era nada nuevo. O también en forma de respuestas preparadas, es decir, las que vienen como etiquetadas y que no se salen de un guión y siempre es la misma, ¿no? Una cuarta categoría que era, antes de que llegase el abogado, contaban un montón de cosas, pero una vez que el abogado estaba presente ya se retractaban de todo lo que habían dicho anteriormente. Y el famoso sin comentarios. También encontraron que había como una especie de asociación dependiendo de los grupos terroristas que estuvieran interrogando. En este caso, encontraron que los grupos de ultraderecha utilizaban más las estrategias de tipo verbal pasivo, los terroristas de Al-Qaeda y afines utilizaban lo de retractarse y los paramilitares y terroristas de Irlanda del Norte utilizaban siempre el sin comentarios, ¿no? Este es un tema bastante interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay infinidad de estrategias detrás de las declaraciones de las personas y depende del entrevistador el creérselas o no creérselas.
¿Qué pasa? Pues que hay que tener muy claro qué es una estrategia, dónde empieza una estrategia y dónde empieza una declaración verdadera y sin que haya detrás ningún tipo de estrategia, ¿no? Bueno, pues repasado un poco la parte del emisor y la parte del receptor, vamos a ver ahora la parte de un poco la de metodología. Lógicamente esto ha tenido una gran evolución, ¿no? Y ha evolucionado desde que creo que todo el mundo tiene en mente, son las famosas teorías clásicas de detección del engaño, que eran la famosa hipótesis del filtraje, es decir, como que puede haber una fuga de una emoción en un momento dado y eso hace ver que estoy engañando, la famosa teoría del factor múltiple, es decir, que hay una especie de activación, también afloran emociones, hay signos de elevación de carga cognitiva y también de control del comportamiento. La teoría autopresentacional de Paulo, también en ese caso intentos de control, tanto de comportamiento, pensamiento y emociones, y la teoría de engaño interpersonal en cuanto a estratégicos y no estratégicos, que es un poco más dinámica que las anteriores. Pero sí que es cierto que estas son las que a día de hoy son consideradas teorías clásicas, pero todo esto ha evolucionado. ¿Por qué ha evolucionado? Pues porque llegaron los metaanálisis. Aquí podéis encontrar varios de ellos. ¿Qué pasa? Que cuando se hizo estudio de estudios, es decir, lo que son los metaanálisis, aquí fue cuando se llegó a la conclusión de que en realidad no somos buenos clasificando a las personas en cuanto a que mientan o digan la verdad. Rondamos siempre lo esperado por azar. No hay diferencias entre colectivos o personas que no saben nada de detección de engaño. También se llegó a la conclusión de que las claves verbales se relacionaban un poco más con el engaño y en este caso se teorizaba sobre todo que en realidad nos fijamos en claves erróneas, ¿no? Y siempre llevados por las creencias populares y que además, si nos fijamos en las correctas, que son tan débiles y hay tantos factores que las puedan matizar que en realidad tampoco las interpretamos de manera correcta, ¿no? Bueno, pues aún así y durante décadas hubo también determinadas técnicas de entrevistas que tenían una estructura y que se han ido empleando en el ámbito policial y en el ámbito forense. De las técnicas dentro del ámbito policial, quizá una de las más conocidas es la famosa técnica Rey. En este caso también tiene una estructura específica. Su base fundamental es que culpables e inocentes se comportan siempre de modo diverso. Pero ¿qué pasa? Esta es quizá una de las que más críticas han recibido porque se considera muy coercitiva con respecto a la persona entrevistada, ¿no? Porque el entrevistador, en cierto modo, provoca que haya cambios y que haya comportamientos. Entonces, ¿hasta qué punto esos comportamientos son verdaderamente porque me está mintiendo o porque soy yo misma la que los está provocando, ¿no? Las otras dos entrevistas en este caso o técnicas son la evaluación de validez de la declaración de Esther Erikó, que en este caso tiene una parte central con una serie de criterios que apuntan a credibilidad. Digamos que esto se fundamenta básicamente en que aquellos hechos vividos en principio van a ser diferentes a aquellos que son inventados. Esta, esta técnica se creó específicamente para la evaluación de menores que habían sufrido abusos sexuales, aunque sí que es verdad que a día de hoy se ha probado también en otros casos, como por ejemplo maltratadas, ¿no? Hay mucha investigación posterior, el que quiera profundizar puede hacerlo porque hay mucha investigación sobre esta técnica concreta. El control de la realidad, en este caso, se basa también un poco en la premisa de que hechos vividos en realidad van a diferir de los hechos inventados. En este caso, añade también un factor relacionado con la mentira y es cuando la persona hace referencias a cuestiones cognitivas como, por ejemplo, creo que, imagino que. Bueno, pues en este caso proviene de la psicología de la memoria y asume sobre todo, se relaciona con detalles de tipo perceptual, es decir, que si has vivido un evento concreto y específico, tú lo vas a recordar no solo con detalles de tipo visual, sino también con sonidos, con olores, con cualquier otro tipo de detalle de tipo perceptual, ¿no? Esto es un poco las bases de estas técnicas de entrevista. Pero las perspectivas teóricas más modernas lo que hacen es, bueno, no podemos estar simplemente observando, mirando e intentar entender o averiguar si la persona nos miente o no nos miente, ¿no? Las perspectivas teóricas modernas lo que hacen es
decir, bueno, pues lo que necesitamos es un poco maximizar la diferencia. Es decir, tenemos que hacer que en este caso que el entrevistador sea activo. ¿Por qué? Pues para que si yo utilizo una técnica concreta, este que me está mintiendo, yo pueda tener con una cierta claridad o que vea determinadas cuestiones que a mí me hagan pensar que efectivamente esta persona me está mintiendo, pero que si esta es sincera, que efectivamente yo también tenga la certeza de que es sincera, ¿no? Muchas de estas técnicas están basadas en el incremento de la carga cognitiva, pero también teniendo en cuenta que los indicios conductuales no solamente no nos van a permitir en muchas ocasiones el diferenciar entre quién nos miente o quién nos dice la verdad, también se abrieron investigaciones en cuanto a indicios contextuales o situacionales y estos en según qué áreas son muy importantes y de hecho en algunas ocasiones son claves los indicios contextuales, ¿no? También el uso estratégico de evidencias. En este caso pueden ser contextuales o pueden ser de otro tipo, pero las evidencias también ayudan a los entrevistadores a decidirse y a determinar en última instancia si la persona le miente o le dice la verdad, ¿no? Y también hay un área bastante nueva que focaliza la investigación en vez de en hechos pasados, en intenciones futuras, ¿no? Esto es un poco las perspectivas teóricas más modernas en cuanto a detección de mentira y de engaño. Bueno, pues con todo esto, ¿qué puede hacer el entrevistador activo? Pues puede hacer varias cosas. El entrevistador activo puede mantenerse y hacer las mismas preguntas que ha hecho durante toda su vida, puede inventarse una técnica realmente novedosa, pero con dudosa base científica, o puede utilizar técnicas que verdaderamente tengan una base científica y que le ayude a determinar quién le está mintiendo dentro de una entrevista o de un interrogatorio, ¿no? Bueno, pues dentro de estas modernas perspectivas encontramos modelos de entrevista específicos, es decir, que tienen una estructura concreta, como puedan ser el uso estratégico de la evidencia del equipo de Maria Hartwig, o también la limitación de tiempo de respuesta, en este caso de Walsik y sus colaboradores, o la ACID, que es de Colwell y colaboradores. Esto no es una lista exhaustiva, simplemente para que se vea que hay determinadas entrevistas que tienen una estructura concreta y específica, que en teoría se supone que hay que seguir, pero por otro lado, tenemos también otro tipo de técnicas que se pueden utilizar de manera individual, es decir, no necesariamente necesitamos seguir un proceso concreto y específico, sino que si la técnica me sirve, puedo utilizarla e incluso utilizar varias de ellas a la vez, combinadas, dependiendo de la situación concreta y en particular, ¿no? En este caso se basan en el incremento de la carga cognitiva, es decir, se supone que si yo le incremento la carga cognitiva hasta un cierto nivel a una persona, quizá pueda haber diferencias entre la persona que me miente y la que me dice la verdad, pero sí que es cierto que en este caso hay que ser cautelosos porque si yo me paso incrementando esa carga cognitiva, lo que hago es sobrecargar. Es como cualquier aparato. Si yo lo sobrecargo, al final lo que hago es que le llevo al otro extremo y en ese caso no voy a sacar nada. Es decir, hay que tener mucho cuidado con este tipo de técnicas e intentar no sobrepasar esa carga cognitiva en la persona. Hay personas que tienen una gran capacidad de adaptación, pero hay otras que se pueden ver sobrepasadas de manera muy rápida. Entonces, en este caso hay que tener una cierta cautela. Una de ellas es la técnica de las preguntas inesperadas, es decir, en realidad, durante una entrevista, yo puedo tener preparadas o tener en mi mente una serie de preguntas que son las que sí quiero, para las que sí quiero tener una respuesta, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, si son entrevistas, supongamos en un contexto en el que se suelen hacer preguntas habitualmente las mismas, como puedan ser, por ejemplo, preguntas en controles fronterizos o controles de seguridad o controles de aduaneros, por ejemplo, claro, si yo hago siempre las mismas preguntas, llegará un punto en el que soy previsible. Entonces, lo que necesito es, en un momento dado, algo que la persona no se espere, es decir, algo que verdaderamente no tenga preparado. ¿Qué pasa? Que para colocar una pregunta inesperada que sea eficaz, yo necesito tener la escucha activa durante toda la entrevista. Es decir, una pregunta inesperada no es una pregunta concreta en particular, sino que dependiendo de lo que la persona me está contando, llegará un momento en el que yo pueda
preguntarle algo relacionado con lo que me está contando, pero que a lo mejor no tenía previsto. Y ahí es donde yo puedo determinar si efectivamente eso que me está contando es verdad o no es verdad, ¿no? Esta se puede utilizar en casi cualquier contexto. También se ha estudiado bastante el solicitar a la persona que cuente su historia en orden inverso. Esto eleva bastante la carga cognitiva, pero sí que es cierto que no se puede emplear en todos los contextos. Es decir, en este caso, por ejemplo, en una entrevista de tipo exploratorio y en tiempo real, esta, por ejemplo, no ha lugar, es decir, no podríamos emplearla, pero sí que podríamos hacerlo, por ejemplo, en un interrogatorio. Es decir, en ese caso sí que se podría pedir en ese caso al interrogado que nos cuente su historia, pero en orden inverso. También se ha estudiado el pedir una doble tarea, es decir, que a la vez que nos lo cuente, por ejemplo, pues que nos haga un diseño del sitio concreto que nos esté contando o la historia que nos la encuadre en un sitio concreto, también va a estar determinada por el tipo de entrevista que esté realizando en ese momento. Hay una aproximación últimamente que hay bastante investigación sobre ella, que es la cuestión de la verificación de los detalles que la persona me está contando. En ese caso es decir, que todos aquellos detalles que la persona me diga sean susceptibles de ser verificados. Es decir, si yo puedo comprobar que efectivamente eso es verdad, en ese caso yo sí que puedo darle credibilidad a ese detalle, ¿no? También el hecho de pedir ampliar datos en una parte concreta de la declaración que nos esté dando. Y también últimamente la declaración modelo. En este caso hay también mucha investigación sobre esto. El que tenga interés en ello también puede verlo. Modelo es que sí que es verdad que tampoco es apta para muchos contextos. ¿Por qué? Pues porque si le estoy dando un modelo de una declaración, es decir, si yo considero que tu historia incluye pues, detalles que yo pueda verificar, estrategias que, en fin, en ese caso es más complejo, con lo cual tiene una cierta limitación. Bueno, vistas un poco la metodología y diferentes técnicas que podemos emplear, claro, ¿qué es lo que podemos analizar? ¿Qué canales de comunicación tenemos a nuestro alcance? Pues por un lado tenemos el canal verbal, que es un clásico de yo no he sido. Tenemos un canal no verbal de esto ya estaba así cuando yo llegué. Tenemos un canal contextual que es, vale, tú no has sido, esto ya estaba así, pero yo tengo unas imágenes que demuestran que sí has sido tú. Y además, esto ya estaba así cuando yo llegué, pero tus hermanos me han contado que has sido tú. Es decir, estos son un poco los diferentes canales y diferentes entradas de información, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el canal no verbal? Los mayores fallos que solemos cometer en los canales no verbales suelen ser las malas interpretaciones de los indicadores, es decir, no tenemos muy claro muchas veces lo que significan, ¿no? O los interpretamos de una manera muy equivocada, o a veces los interpretamos de manera aislada o simplemente agrupados y lo estamos haciendo mal. También en ocasiones lo que hacemos es inferir estados mentales de una manera errónea. Nos olvidamos que los aspectos cognitivos no podemos separarlos de los aspectos emocionales, es decir, la persona que tenemos delante, su cabeza está a la vez pensando, pero es que también está la parte emocional, todo eso interactúa a la vez, ¿no? Y a veces nos olvidamos del contexto. Bueno, aquí como siempre dejo infinidad de información académica que el que esté interesado puede profundizar en ella. Lo mismo nos va a pasar con el canal verbal, es decir, a veces malinterpretamos también los indicadores, lo mismo, qué significan. O a veces ignoramos el canal verbal y nos focalizamos en el canal no verbal. Y viceversa, nos focalizamos en uno y olvidamos el otro. La persona nos emite la imagen, tenemos que buscar una sincronía, es decir, nuestro lenguaje va siempre acompañado de la parte no verbal. Si hay una asincronía, puede que algo esté pasando. También los aspectos cognitivos y emocionales. Y luego olvidarnos del repertorio individual de cada persona. Cada uno de nosotros tenemos una manera característica de hablar, una manera característica de gesticular. Tenemos una serie de, vamos a llamarlo tics, por así decir, que utilizamos habitualmente. Y eso forma parte de nuestro repertorio habitual de comunicación. No podemos valorar siempre que una persona, por ejemplo, utilice mucho adaptadores propioceptivos, nos va a mentir, porque a lo mejor lo tiene incorporado en su repertorio habitual o individual, o lo contrario, es decir, hay que ser muy cautelosos cuando interpretamos tanto canales verbales como no verbales. Quiero dejar un poco una reflexión final de todo esto.
todas estas grandes áreas de las que he estado hablando, es decir, primero el observador por un lado, el entrevistador, el, todo lo que tenemos que observar en el entrevistado o en la persona que nos miente, como las diferentes técnicas que tenemos a nuestro alcance, los diferentes canales de información que tenemos, tanto verbal, no verbal, contextual, todo esto, todo esto encontramos muchísima investigación en el ámbito académico, y dejarla de lado al final lo que hace es que nos dejemos llevar al final lo peor que nos puede pasar es dejarnos llevar por la creencia popular o dejarnos llevar por lo que creemos que pueda estar pasando. Me gustaría dejar una especie de reflexión final sobre todo esto, que es un poco la integración de canales, la integración de la información y para que cada uno reflexione, ¿no? Es, primero, qué tipo de información estamos viendo y estamos analizando. Eso es una de las primeras reflexiones que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos. Si estamos analizando correctamente esa información que tenemos delante, si realmente estamos percibiendo toda la información que necesitamos en un momento dado para sacar conclusiones. Si somos capaces de controlar nuestros sesgos, porque aunque creamos que no tenemos sesgos, los tenemos y están ahí. Eh, si verdaderamente tenemos en cuenta el contexto en el que estamos observando y analizando toda esa información. Si estamos teniendo en cuenta la variabilidad del entrevistado o del observado, ¿vale? Es decir, que no es esta persona está haciendo lo que hacen los demás, sino que esta persona es diferente a lo mejor a las demás y si lo estoy teniendo en cuenta o no. También si estoy teniendo en cuenta la interacción de esta persona conmigo y con el contexto también en el que estamos en ese mismo momento, porque todo ello interacciona y todos influenciamos unos en otros en un momento dado y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también, por último, si hemos tenido en cuenta todas las posibles hipótesis antes de tomar una decisión. Y esto, cuando creemos que ya estamos en lo cierto, cuando ya estamos casi seguros y tenemos la certeza de o sí la persona me miente, hay que hacer siempre una última reflexión. No digo que nos eternicemos a la hora de tomar una decisión, pero sí que es verdad que siempre hay que darle esa pequeña última vuelta, ¿no? a todas estas cuestiones. Em, También como última reflexión por mi parte, que no dejemos de lado nunca la ciencia tiene mucho que decir al respecto. Se publican diariamente cientos de artículos académicos en este área, en el área de la detección del engaño y de la detección de la mentira. Yo una de las recomendaciones es que sí que es verdad que es un mundo que puede apabullar, sobre todo por la cantidad de información que tenemos ahí al otro lado, pero sí que es verdad que tenemos que ser capaces de diferenciar entre la información que podemos ver en los canales de televisión y de todos estos expertos que nos dicen cosas y nos analizan a otras personas, eso es una cosa, pero otra cosa es el verdaderamente profundizar en el área de la detección del engaño y de la detección de la mentira desde el punto de vista académico y con una vista científica, es decir, hacerlo de una manera más seria. Yo como recomendación final es sobre todo, en este caso nosotros desde Evidentia os llegará esta presentación. El que quiera más, profundizar más, el que quiera tener más información, por favor que no duden en preguntarlo, pero sobre todo que nadie pierda de vista el ámbito académico y el ámbito científico en este área, porque hay muchísimos, yo misma lo he visto, hay muchísimos cursos que se ofertan y todo el mundo te dice, hazte experto en detección del engaño y de la mentira, pero en realidad no hay una visión científica detrás, no hay ningún aval académico científico detrás, ¿no? Y eso, por favor, esa es mi máxima recomendación, que observemos más allá de un título impactante como hazte detector de mentiras, porque bueno, hay que ver sobre todo lo que hay detrás de ello, ¿no? Bueno, vamos también a resolver nuestra parte final de nuestros dos pasajeros, de sus dos libros, sus dos lecturas. Ahora, por mi parte, abro el tiempo de preguntas, dudas y volvemos aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Antes de nada, si a todo el mundo le parece bien, me gustaría preguntar, bueno, ¿qué se os pasa por la cabeza? ¿Qué pensáis en cuanto a las personas, estas dos personas que yo os he dicho que estaban leyendo dos libros? Uno es
un libro de Daniel Kahneman, es Pensar rápido, pensar despacio. La otra persona está leyendo el libro Cómo matar a tu familia. No sé, me gustaría que alguien me diga su opinión desde ese lado, desde esa perspectiva. ¿Qué pensáis de esas personas? ¿Qué pensáis que puedan ser? No sé, me gustaría, abro ya turno de preguntas, turno de comentarios, pero bueno, si queréis que resolvamos esta parte, por favor, Voy total a ir libertad dando para... paso, Carmen, voy a ir dando paso a Sí, aquellos claro. que están Ok. manifestando las preguntas en el chat. Ujú. Un momento, por favor. Vamos a ver. Bueno, te leo. Philip Kerber te plantea, Sí, soy instructor. Ah, sí, Philip, plantea tú directamente, por favor. Sí. Bueno, te leo. Soy instructor en técnicas de entrevista en la Policía Federal de Carreteras de Brasil, Policía de Ujú, Fronteras. Me gustaría saber su opinión sobre, sobre el hecho de que ni la entrevista cognitiva ni PIS tienen como parte integral el análisis conductual. Aunque ujú, conozco todos los problemas de observar el comportamiento verbal y no verbal, creé ujú, un modelo de entrevista en mi libro Técnicas de entrevista en tiempo real para policías ujú, detentivos brasileños. Se llama ujú. modelo ROPE e incluye análisis Ajá. de comportamiento. ¿Cuál es su opinión acerca de esta inclusión del análisis de comportamiento en una entrevista? Ujú. Gracias por la pregunta. Sí que es verdad, y eso estoy totalmente de acuerdo, en que en general se tiende a excluir la parte no verbal. Por mi parte y por mi propia experiencia personal, yo no la excluyo, es decir, yo no diría a nadie que excluya la parte no verbal. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos en una entrevista en tiempo real, no podemos obviar lo que tenemos delante y lo que vemos delante. Y pongo un ejemplo, y esto es un ejemplo real, que yo lo he visto y yo lo he vivido. Yo he tenido delante una persona a la que se le estaba haciendo una pregunta la pregunta era algo así como, entonces, ¿conoce usted a la persona que le vendió el billete, ta, ta, ta? La persona nos dijo que no, es decir, que no, verbalmente, pero su cabeza estaba haciendo así, ¿vale? Entonces, si yo obvio la parte no verbal, es decir, que me está haciendo así con la cabeza, estoy obviando una parte importante, porque sí que es verdad que me está diciendo, no, no conozco a esta persona, pero con su cabeza me está diciendo sí, con la complejidad que tiene decir que no y gesticular de otra manera, es decir, o decir que sí y hacer que no con la cabeza, o viceversa, ¿no? Em, para mí no es excluyente, para mí la persona hay que analizarla en su totalidad, y yo no lo excluyo, es decir, yo nunca le digo a... De hecho, hay algún artículo, creo que lo he incluido en la presentación, creo que es de hace no mucho, es de Bogart, que dice que el hecho de decirle a un entrevistador que no se fije en la parte no verbal, que no mejora la precisión. Con lo cual, bueno, la persona es entera, es decir, tienes que analizar lo que te dice, cómo te lo dice, y ver cómo se está comportando delante de ti. Es decir, no podemos decir, yo como entrevistadora no puedo no fijarme en lo que tengo delante. No, es imposible no fijarme en ello, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Ok, creo que sí. ¿Alguna? ¿Sí? Sí, Ok. Ana María Peiró nos pregunta, soy Ujú, criminóloga mención en peritaje judicial. ujú, Un momentito. sí. ¿Qué técnica sería la mejor o me aconsejaría para poder filtrar las mentiras de una persona a la que tenga que peritar? ¿Cuál es la mejor? Entiendo, ¿no? Sí, Ah, bueno, yo sí que es verdad que quizá no sea yo la persona más apropiada para recomendar una técnica concreta para el ámbito de peritaje. Y digo porque yo mi especialidad son entrevistas en tiempo real, es decir, entrevistas para las que tengo 5 o 10 minutos máximo y tengo que decidir. Yo, de todos modos, teniendo en cuenta que para un peritaje judicial hay un poquito más de tiempo, cualquiera de las entrevistas en las que se eleva la carga cognitiva de la persona hasta un cierto punto hay que tener muchísimo cuidado con no sobrepasar, porque si sobrepasamos hemos perdido muchísimo tiempo y es como volver a la casilla de salida, tenemos que volver a empezar.
pero sí que es verdad que alguna de las técnicas de incremento de la carga cognitiva puede llegar a funcionar para mí, pero sí que es verdad que quizá no sea yo la persona más apropiada para este caso concreto, porque yo sí que tengo claro qué es lo que me funciona en entrevistas de tipo exploratorio, ágiles en tiempo real, pero la parte de peritaje judicial no es mi ámbito concreto y en particular. No obstante, si necesita más información, quizá podamos preguntarlo o lo podemos derivar la pregunta hacia alguien que sí que tenga ese ámbito, porque creo que hay algunos de los profesores que sí que tiene más experiencia que yo lo que es la parte de peritaje. Carmen, Benito Codina nos pregunta, ¿y si el señor tiene un tic? ¿No sería un sesgo confirmatorio? Es que si sé que es un tic, ya sé que es un tic. No es una detección de engaño. Quiero decir, si se supone que la cuestión es detectar que eso es un tic, pero si lo tengo claro, al final es simplemente. Y además, el tic generalmente sí que se suele detectar, porque pasa constantemente. Os pongo un ejemplo de uno, porque también es real, de un caso real, ¿vale? Y es un tic que a lo mejor os lo digo y os parece raro, pero ha sido así. Teníamos en este caso era una mujer con el pelo largo, y su tic consistía en poner las manos así, en esta parte aquí, así de la nuca, levantar el pelo hacia atrás, levantarlo hacia arriba y dejarlo caer hacia atrás, ¿vale? Sabéis que el pelo largo, como tiene una tendencia a venirse hacia adelante, este tic era casi constante y sucedió durante todo el tiempo que permanecimos con ella durante la entrevista, pero que es que continuó después, es decir, tanto antes como después, y eso era un tic. Entonces, sí que es verdad que a no ser que sea una cosa muy rara, pero si no, en principio, una vez que has detectado que eso es un tic, no hay por qué ir más allá de que es un tic, no significa nada, ¿vale? Eso forma parte del repertorio de la persona. Y generalmente casi todos tenemos algún pequeño, no tic a lo mejor, pero sí que alguna manera concreta y específica de movernos, ¿no? Hay que tener en cuenta alguna de las cosas porque siempre se habla, hay mucha investigación en la parte de adaptadores de objetos o manipuladores propioceptivos, que es cuando, por ejemplo, pues estamos frotando las manos o rascando la nuca o rascando la cara. Hay personas que eso lo tienen como incorporado a su repertorio y eso hay que tenerlo claro. Hay personas que, por ejemplo, pueden estar constantemente hablando contigo y estar, por ejemplo, pues rascándose la oreja, por ejemplo, así, haciendo así, este gesto, y vas a ver que lo está haciendo constantemente, ¿no? Si lo está haciendo constantemente, posiblemente forme parte de su repertorio. Y esa es una de las grandes dificultades. Si hay tiempo para establecer una especie de línea base con la persona, eso es lo ideal, es decir, preguntas que no parezcan realmente amenazantes, sino que parezca una charla más del tipo, pues qué tal el día, o cómo ha ido hoy el día, o qué le parece tal tema. Eso al final sí que nos ayuda bastante a establecer más o menos cuál es el repertorio habitual de gesticular de esa persona. Si no tenemos tiempo para ver a ver cómo se mueve o cómo gesticula, sí que es verdad que ahí ya hay que ser un poquito más observador y hacer las preguntas adecuadas. Ahí ya te tienes que guiar de las preguntas adecuadas a la hora de decidirte si la persona te miente o no. Ujú. Pues yo creo que ya por último, una pregunta que nos lanza Laura Martín es más bien una opinión que te pide. Ujú, ¿Cuál sería ujú. la mejor técnica de detección en tu Sí. trabajo en las entrevistas en tiempo real? Sí, aparte yo lo tengo claro. En mi terreno las preguntas inesperadas. Eso a nosotros nos funciona muy bien. Nos funcionan muy bien las preguntas inesperadas. Si tenemos evidencias, porque sí que es verdad que nosotros fundamentalmente nos movemos con es decir, detección de conductas anómalas previas, es decir, desplegamos a gente y detectamos conductas anómalas. Entonces, el detectar una conducta anómala o varias, eso es una evidencia que nosotros nos guardamos. La persona se entrevista, entonces, si tenemos esa evidencia, nosotros, lógicamente, la evidencia se expone cuando nosotros consideramos que hay que exponerla. Y a partir de ahí, supongamos que no tuviésemos ninguna evidencia y que es una aleatoria, por ejemplo, ¿no? Una entrevista de tipo aleatorio, por la parte de prevención, pues en esos casos lo que utilizamos es las preguntas inesperadas. Y esas son, o sí, clave. Es decir, una buena pregunta inesperada, que además una pregunta inesperada nunca es la misma, ¿vale? Eso que quede claro, porque en el ámbito académico todo el mundo va a ver que hay una serie de estudios en los que se habla de, por ejemplo, pues planificación,
por ejemplo, planificación de viajes o dificultades encontradas en la planificación. Es decir, siempre se han estudiado las mismas preguntas. En lo que es en el ámbito real, una pregunta inesperada siempre es única y adaptada a lo que la persona te está contando. Siempre, siempre. ¿Vale? No, nunca va a ser la misma, nunca va a ser nada de lo que habéis estudiado o de lo que podáis leer en el ámbito académico. Es decir, es en tiempo real y es, si la persona me está contando X, yo le voy a preguntar por ese X, ¿vale? Algo que es adicional a lo que ya me está preguntando. Y por eso funcionan tan bien, lógicamente. Porque, entre otras cosas, no hay respuesta, ¿vale? Si una pregunta es inesperada y no hay una respuesta, te ha estado mintiendo durante todo ese tiempo. Eso ahí está claro ya. No sé si hay más dudas o más preguntas o... No, por ahora creo que ya está bien. Vale. Vale. Bueno, yo por mi parte agradecer a todo el mundo que ha estado ahí. Gracias por estar ahí. Espero que os haya resultado interesante. Yo sobre todo he intentado dejar bastante bibliografía porque es imposible hablar de esto en 40 o 45 minutos. Cualquier información, por favor, que nadie dude en preguntar. Y nada, bueno, aquí estamos para cualquier cuestión que alguien quiera plantear o dudas o, en fin, que muchísimas gracias sobre todo por estar ahí, por las preguntas también. Yo por mi parte nada más, agradecer. Y que todo el mundo pregunte lo que necesite saber, por favor, que ahí estaremos para responder. Gracias, Carmen. Gracias a Gracias todos a los todos. asistentes. En los próximos días recibiréis noticias vuestras para ampliaros cuanta información necesitéis. Eso es. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Tenemos una mano levantada, no sé si... Aló, buenas tardes, buenas noches. Disculpe, ¿nos podrían apoyar con lo del análisis de los pasajeros del avión? ¿En qué sentido? ¿Cuál iba a ser la conclusión o el propósito? Ah, sí, vale, es verdad. Vale.
segundo. Un segundo. Enciendo la cámara nuevamente, ¿vale? Mil gracias. Ok. Vale, exponía el caso de los dos pasajeros, sobre todo teniendo en cuenta que uno es un libro de psicología, es decir, lo de pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. El otro libro, claro, el título es Cómo matar a tu familia. Y entonces, claro, mi pregunta hacia el otro lado era un poco qué es lo que pensaría cualquier persona, a quién corresponderían estos libros, es decir, quiénes son, pues, los propietarios de estos libros o qué tipo de persona estaría leyendo este tipo de libros, ¿no? No sé si se ha hecho alguna idea de lo que o algo tiene en la cabeza de estas dos personas. No sé si tiene algo. Lo que había puesto yo en el chat es que muchas veces nos vamos por la subjetividad Ajá, y, y podemos concluir de sí, manera e defectuosa ajá. basándonos en el título. Efectivamente, efectivamente. Claro, de eso es un poco, muchas gracias. Eso es un poco a lo que yo quería llegar. Efectivamente, bueno, esto está basado en una anécdota real, y de hecho una de las pasajeras era yo. Claro, lo más normal es que casi todo el mundo diga, "Buah, pues si es ella, pues posiblemente está leyendo el libro de Kahneman, que es Pensar despacio, pensar rápido, pensar despacio". Y resulta que en realidad la que llevaba el libro de Cómo matar a tu familia era yo, y coincidimos, era en un avión, pero como la gente va hablando constantemente por el teléfono, la persona que llevaba al otro lado era también psicóloga y lo deduje por lo que estaba hablando por teléfono. Y llegó un momento en que ella tenía un libro y lo dejó encima del asiento que había en medio, y yo tenía mi libro también encima del asiento que estaba en medio. La cuestión es que cuando eché mano a recoger el mío ya para ponerme a leer, son esos momentos iniciales, pues claro, resulta que me di cuenta que ella llevaba un libro completamente diferente al mío, ¿no? Y que muchas veces, si te preguntas quién puede estar leyendo un libro así, pues que muchas veces las cosas no son lo que parecen, ¿no? Y que esa era un poco la reflexión final en todo esto. No sé si eso responde un poco, ¿no? Vale, Sí, esa era la idea. sí, a veces nos vamos más por el título que efectivamente el contenido, ¿no? Eso es, claro, exacto. En realidad no, nadie se lo podría pensar, ¿no? Es como, bueno, está leyendo, en este caso las dos, claro, yo deduje que ella era psicóloga por sus conversaciones de teléfono, porque todavía no despegábamos y la gente hablaba hasta el último minuto y claro, lógicamente, como la persona, yo sabía que era psicóloga, pero yo no me había fijado, yo había dejado mi libro también en el asiento de al lado, porque es el momento en el que estás colocando las cosas, y me di cuenta cuando fui a echar mano de mi libro, yo en realidad un poco por el título y porque es un libro en tono de humor, ¿no? Y es un poco lo que yo utilizo para relajar en un momento dado. Y nada más, o sea, simplemente eso, no quiere decir nada. Yo también soy psicóloga, pero ni tengo pensado matar a mi familia ni nada, es algo un poco más en plan divertido. Tengo por ahí una mano levantada. Gracias. Sí, nada, de nada, a ti por el interés. Gracias, Talia. Sí, Laura Elizabeth, Sí, buenas tardes, doctora, y a todos los hola. presentes. Muchas gracias por la lección y muy interesante realmente. Tengo una pregunta, tal vez Ujú. un poco más personal hacia su persona, y es a través de su experiencia. En lo personal es la primera vez que escucho acerca de las entrevistas. No estoy escuchando ahora mismo la pregunta, no sé si es por la conexión o... ¿Ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, Sí. quería saber más un poco acerca de Sí. las entrevistas en tiempo real desde Ujú, su experiencia profesional, ujú. sobre todo en qué ámbitos se va desarrollando esto, cuál es la población y cuáles son los objetivos que persiguen o las entrevistas en tiempo real, ¿no? Yo cuando hablo de entrevistas en tiempo real, es sobre todo yo hice una parte de investigación de entrevistas en tiempo real y es en un ámbito aplicado que es un contexto que es el aeropuerto, ¿no? Entonces yo lo que hice fue desarrollar la parte de entrevistas, por ejemplo,
En los controles de seguridad, sabéis que hay de vez en cuando hay que hacer entrevistas rápidas, un poco exploratorias, siempre son por prevención de terrorismo, esa es una. Y también tenemos controles en las zonas de llegada, controles de tipo aduanero, que también se hacen entrevistas también ágiles y rápidas. Son las dos que, yo en este caso, son las dos que, en las que estoy trabajando, en las que he trabajado siempre y las que más conozco y las que más he desarrollado, ¿no? Y ahí, bueno, yo sobre todo, sí que es verdad que cuando empecé a ahondar un poquito en el ámbito académico, al principio echaba un poco de imaginación y veía lo que sí me podía funcionar a mí y lo intentaba ponerlo en práctica, a ver si funcionaba, no funcionaba. Bueno, con el paso del tiempo vas un poco adaptando, te adaptas al tipo de entrevista que tú tienes que hacer y el tipo de técnicas que a ti te puedan funcionar, ¿no? No puedes ir más allá de eso y en este caso son entrevistas muy exploratorias, es decir, son en tiempo real, son bastante ágiles, es decir, que tienes que determinar a lo mejor en 3-4 minutitos más o menos si decides continuar con ella o no. O sea, normalmente en 4 o 5 minutos ya decides si la persona, si es una historia completamente clara y precisa, no hay más. Es decir, como siempre, gracias, muy amable, puedo continuar. Si la cosa no está muy clara, entonces ahí sí que es verdad que estamos más tiempo. Pero ahí, a día de hoy, claro, nosotros al final lo que sí tenemos siempre evidencias, tenemos siempre evidencias de bases de datos policiales, es decir, jugamos con muchas cosas, que es un contexto en el que nos movemos muy cómodamente y en el que podemos echar mano de muchas técnicas diferentes, ¿no? Y sobre todo tenemos siempre evidencias que podemos contrastar, siempre podemos contrastar. Entonces, en este caso son las que yo manejo un poco en el día a día y con las que mejor me muevo. No sé si eso ayuda o... Sí, muchas gracias. Nada, a ti. Ok, no hay más preguntas. Pues Yo muchas creo, gracias a todos. Entonces, creo sí. yo creo que sí, yo creo que ya sí, ¿no? Porque no sé si hay alguna más. Por el chat creo que no. Es que como el chat era tan grande, igual me he pasado yo también alguna cosilla. Creo que Parece ya que está, ya ¿no? está. Ujú. Yo creo que sí. Sí. Ok, Bueno, muchas pues gracias a todos. nada. Hola, Hola, qué pena. Bueno, es que sí. realmente me pude conectar un poquito tarde, Ah, pero ustedes pueden compartir de pronto algo de la bibliografía de la que hablaron. Os llegará en los próximos días un correo con información donde podréis solicitar toda la información que necesitéis. Ah, vale, vale. Muchas Perfecto. Muchas gracias. gracias, Carmen. Si te quieres despedir, terminamos. vale, pues bueno, entonces me despido ya. Pues creo que no haya más preguntas. En todo caso, bueno, siempre nos las pueden hacer llegar, ¿vale? Nada, muchas gracias a todos. Gracias por el interés, gracias por las preguntas, gracias por estar ahí. Y lo dicho, cualquier información adicional que puedan necesitar o que tengan interés a través de correo nos lo pueden hacer llegar en un momento dado. Así que yo por mi parte nada más, me despido ya de todos y bueno, pues espero que les haya gustado. Hasta la próxima entonces. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias por las preguntas, gracias por ahí y lo dicho, cualquier información adicional.